La heredera que limpió su propio palacio inspirado en hechos reales estás, limpiando los pisos de una mansión en tus manos. Están rojas, sangrando. El agua del cubo es gris de tanto barro. Y mientras friegas, tus ojos suben hacia la escalera de mármol blanco, hacia los cuadros en las paredes, hacia los candelabros de cristal que cuestan más que toda tu vida. En algún lugar, en un expediente legal olvidado, hay un documento que dice que todo eso te pertenece, Anne, pero nadie tiene intención de decirte, esta es la historia de alguien a quien le sucedió exactamente eso, inspirada en hechos reales que ocurrieron hace apenas 3 décadas, en el nordeste de Brasil. Su nombre es Isadora, y lo que voy a contarte sucedió verdaderamente, Anne. Fue documentado. Fuji fue real and sí en algún momento durante esta historia. Sientes que alguien finalmente está diciendo la verdad. Si sientes que esto se parece demasiado a algo que has visto o vivido, quédate, Anne, porque esta es la historia que necesitas escuchar. En Isadora nació en 1964, pero no en una cuna, nació en las manos de una partera que trabajaba en la cocina de la Fazenda Santa Cristina, una hacienda colonial tan inmensa que desde sus muros podías ver el horizonte infinito del Sertón en Palacio Blanco. Ventanas francesas en pilares de piedra. Su madre era Francisca, y Francisca no era esposa de nadie. An Francisca era la mujer que el coronel Enrique tomaba cuando le antojaba. El coronel poseía 2000 hectáreas de tierra roja, caballos de raza, sirvientes a los que nunca aprendió el nombre. Un día, cuando se le ocurrió, fue a la cocina donde Francisca estaba sola. No fue una elección de ella. No fue un acto de amor. Fue un acto de poder, de un hombre que creía que la tierra que poseía le daba derecho a poseer también a las personas que la trabajaban, Anne. Y así nació Isadora Anne, como propiedad. Los registros oficiales del palacio jamás la mencionaron. Legalmente, no existía. Para el mundo, era simplemente la hija de Francisca, y eso significaba que era invisible, pero mientras Isadora crecía, mientras sus ojos aprendían a ver el mundo a través de una servidumbre que no había elegido, algo estaba sucediendo en las sombras del palacio, algo que cambiaría el curso de su vida, de una manera que parecería imposible. Cuando Isadora tenía 3 años, el coronel colapsó. Fue mientras jugaba ajedrez. Sus manos se congelaron sobre las piezas en su cuerpo, se desplomó como un árbol cortado. Los médicos llegaron desde la capital. Hablaban en susurros de cardiopatías, de exceso, de los años de libertinaje que finalmente cobraban su precio. Y 3 días después, el hombre que gobernaba la hacienda con puño de hierro estaba muerto. La noticia se propagó como fuego en seco y en los círculos de poder, en las oficinas de los abogados, en los escritorios donde se decidían los destinos de herencias. Algo comenzó a moverse. Los abogados llegaron al palacio una mañana de ese mismo mes, llevaban maletines, llevaban documentos, llevaban la intención de leer un testamento que cambiaría todo. Los familiares se sentaron alrededor de la mesa de caoba, esperando, todos contando mentalmente que parte de la riqueza les correspondería en el abogado. Abrió los documentos con la solemnidad de quien sabe que está a punto de provocar un terremoto, y comenzó a leer. Eu, Henrique Santos da Silva, declaro que tengo una hija legítima, nacida de Francisca María da Cruz Ana. Esta hija, Isadora María da Silva, le corresponde por derecho la herencia completa de mis bienes, incluyendo la Fazenda Santa Cristina, en su totalidad. El silencio que siguió fue el silencio de gente cuyo mundo acababa de romperse porque el testamento era claro. Una niña de 3 años que dormía en un cuarto trasero era la heredera legal de todo Anne, del palacio, de las tierras, de la fortuna acumulada durante generaciones, Isadora. Pero aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. Anne. Aquí es donde descubrimos que la ley, incluso cuando habla clara como el agua, no siempre tiene poder cuando hay riqueza y corrupción. Del otro lado, don Ricardo, el hermano del coronel, abogado, con conexiones en los círculos de poder, se puso de pie. Esto es fraude, declaró. Esto es un complot de esa mujer. Vamos a impugnar esto hasta el último rincón de los tribunales. Y comenzaron durante años. Los hermanos pelearon, contrataron a los abogados más caros, presentaron argumentos que sonaban legales, pero que eran puramente políticos. Dijeron que Francisca había falsificado documentos. Dijeron que el coronel tenía demencia, y mientras los tribunales debatían en silencio, mientras los papeles se acumulaban en estantes,
Sucedió algo que duele incluso de imaginar en Isadora. Fue obligada a continuar siendo sirvienta. Déjame que lo repita porque es crucial que entiendas esto. A la niña que era legalmente propietaria de todo lo que veía fue forzada a limpiar como sirvienta, a barrer las habitaciones que le pertenecían, a cocinar en la cocina que legalmente era suya, a dormir en la chabola que formaba parte de su herencia, a servir en la mesa mientras sus hermanos legítimos comían. Sus hermanos que querían robarle lo que era suyo. Años han años de esto. Han pasó la infancia en silencio. Pasó la adolescencia observando. Han sus manos se endurecieron. Su espalda se encorvó antes de tiempo. Su corazón aprendió a vivir con un dolor que no era físico, sino existencial. Era la agudeza de saber que el mundo la había declarado heredera, pero que nadie se lo permitía. En el caso legal, seguía abierto. Todavía abierto, en los años 80, cuando Isadora tenía 16 años. Y entonces, como sucede en historias como esta, sucedió lo inevitable en Isadora. Conoció a Daniel. Trabajaba en los establos. Sus manos olían a caballo y a tierra. Su piel estaba quemada por el sol. Daniel era tan invisible como Isadora, tan sin poder, tan sin esperanza. Pero cuando Daniel miró a Isadora, algo pasó que no tenía nada que ver con herencias o documentos legales. La vio, no como sirvienta, como mujer, como alguien que importaba. Se encontraban en las sombras del palacio. Se tocaban con cuidado. Daniel le susurraba historias de lugares donde podrían vivir. Isadora le contaba sobre sus sueños. Por primera vez en su vida, Isadora era alguien a quien se le permitía tener sueños. Y luego, descubrió que estaba embarazada. El administrador la llamó a su oficina. Una tarde de calor en su cara. No mostraba sorpresa, solo frialdad profesional. Tienes que irte. Fue todo lo que dijo. Oye, y no le dijeron gracias. No le ofrecieron una carta de recomendación. La echaron como si fuera un objeto roto. Le dieron el dinero de 3 días de trabajo. Una mano en y la puerta cerrándose mientras su vida entera se derrumbaba. Daniel intentó luchar. Fue golpeado tan brutalmente que sus costillas nunca sanaron. Y entonces, Isadora se encontró donde nunca pensó que estaría, en las calles de una ciudad pequeña del sertón. Embarazada, sin dinero, sin hogar, sin nadie. ¿Cómo voy a sobrevivir? Era la pregunta que quemaba en su pecho cada noche. Lo que sucedió en los años que siguieron no puedo describirlo de manera delicada, porque no fue delicado. Fue el infierno hecho carne, y dolor. Isadora tuvo que vender su cuerpo para comer en hombre tras hombre, noche tras noche, mientras su hijo Joe, que nació en una chabola sin electricidad, dormía en la esquina de una habitación compartida. Tuvo que trabajar en lavanderías donde sus manos se convirtieron en carne viva. Tuvo que dormir en las calles. Tuvo que robar pan. Y cuando parecía que había tocado el fondo absoluto, descubrió que estaba embarazada de nuevo. Honesta vez no fue de Daniel. Esta vez fue de un hombre sin rostro. De un acto que Isadora ni siquiera podía recordar con claridad. Sucedió cuando estaba tan desesperada que habría hecho cualquier cosa. Con cualquiera. Por dinero. Isadora tenía 20 años, un hijo, otro hijo en el vientre. Aquí es donde la mayoría de las historias terminan. Aquí es donde el cuerpo se rinden. Aquí es donde el mundo espera que simplemente desaparezcas. Pero Isadora hizo algo en esa oscuridad que cambió. Todo lo que vendría después. Decidió vivir no de una manera donde simplemente dejas que el tiempo pase. Decidió vivir de una manera que era casi sobrenatural en su determinación. Como si algo dentro de ella se negara absolutamente a aceptar que esto era su destino final. Isadora comenzó a trabajar de una manera que la gente en el barrio no había visto jamás. Trabajaba en fábricas de textiles durante el día, donde el polvo la asfixia. Trabajaba como costurera durante la noche, sus dedos moviéndose en la oscuridad durante horas. Trabajaba como empleada doméstica los fines de semana. Trabajaba cuando estaba enferma. Trabajaba cuando su cuerpo le pedía a gritos que se detuvieran. Cada real que ganaba, lo guardaba. Cada centavo iba a un frasco escondido bajo el colchón. Pero, mientras trabajaba, mientras sacrificaba cada hora de sueño, Isadora hacía algo más que nadie más hacía. Educaba a sus hijos con los libros que encontraba en las basuras. Les enseñaba a leer con historias que ella inventaba en la oscuridad. Les enseñaba a pensar. Les susurraba en la noche. El mundo va a intentar convencerlos de que son menos. Pero yo veo quiénes son ustedes. Aunque me cueste todo lo que tengo,
Ustedes van a ser más de lo que este mundo cree. Si estás escuchando esto en este momento, si eres una madre que está trabajando sin dormir, que está sacrificando cada parte de ti para que tus hijos tengan una oportunidad, quiero que sientas algo. Tu lucha está siendo notada. Hey, Anluga, ¿dónde eso importa? Hay un canal, Fábulas del Silencio, donde la historia de las madres que luchan en silencio es honrada, donde tú serías honrada. Así que cuando termines de escuchar esto, cuando sientas que algo se ha movido en tu pecho, suscríbete a no porque vaya a cambiar tu situación mañana, sino porque mereces estar en un lugar donde tu lucha es vista. Los años fueron pasando de una manera que debería haber sido insoportable en Joe, o notó algo en su madre que otros no podían ver. Mientras ella se desangraba trabajando, mientras apenas comía para que él comiera, notó una luz en sus ojos que no desaparecía. Y entonces Joe o hizo lo que ella le enseñó a hacer estudió en la escuela pública, en la biblioteca, bajo la luz de las velas a Marina, vio a su madre curando heridas de mujeres en el barrio, vio a su madre actuando como sanadora de personas que no podían pagar un doctor, y decidió que eso era lo que quería hacer con su vida, mientras el mundo veía a una madre que se estaba autodestruyendo. Sus hijos veían a una madre que estaba construyendo un futuro, y entonces sucedió en Joe, o fue aceptado en la universidad. La noche en que recibió la carta, Isadora se permitió una sonrisa genuina, una sonrisa que salía de un lugar en su interior, que nadie creía que existiera. Marina se convirtió en enfermera. Se fue a trabajar a clínicas donde la gente pobre, como su madre, podía recibir atención médica. En 16 años pasaron así. 16 años de trabajo infatigable. Su cuerpo envejeció de manera prematura. Sus manos estaban deformadas. Sus pulmones nunca se recuperaron, pero su espíritu era inquebrantable, porque durante esos 16 años, Isadora nunca olvidó. Nunca permitió que la injusticia se volviera invisible en su mente. Cada noche, cuando se acostaba sintiéndose como un cadáver que aún podía funcionar, recordaba el palacio, recordaba el testamento, recordaba que según los documentos, según la ley, según todo lo que era legalmente válido, ella era la heredera de todo aquello, por lo que estaba muriendo, y algo, en su interior, algo que podría ser rabia pura, le hizo tomar una decisión. Isadora contrató a un abogado, no uno de los abogados, que había estado del lado de sus primos durante todos esos años. Un abogado joven llamado Gustavo, que creía en la justicia, que había leído los documentos con sus propios ojos, y sabía que estaban claros como el agua. Esto es un caso de injusticia, le dijo Gustavo. Vamos a reabrirlo. En 1998, 30, y 4 años después de que el testamento original fue sellado, después de que Isadora fue echada del palacio, después de que fue forzada a vender su cuerpo en las calles, después de que se enfermó trabajando, después de que dedicó cada segundo de su existencia a mantener vivos a sus hijos, el caso fue reabierto, y esta vez fue diferente. Esta vez no era solo un testamento amarillento, era una mujer que estaba de pie en la sala del tribunal, con sus manos deformadas visibles para todos, con su cuerpo que era un monumento vivo a la injusticia que había sufrido. A los abogados de sus primos intentaron argumentar lo mismo que 34 años antes. Fraude, no había prueba. Isadora no era realmente hija del coronel, pero entonces Gustavo sacó los documentos en documentos que habían estado en los archivos todo el tiempo, certificados de nacimiento, declaraciones del coronel, cartas manuscritas que probaban, más allá de cualquier duda razonable, que Isadora era legalmente la hija del coronel Enrique. Y cuando el juez, un hombre de edad avanzada que había vivido lo suficiente para reconocer la injusticia cuando la veía, levantó su martillo, toda la sala quedó en silencio absoluto. Declaramos a Isadora María da Silva Enríquez como heredera legítima de la Fazenda Santa Cristina, incluyendo todas las propiedades, tierras y activos asociados, en su totalidad. Una pausa. Esta corte reconoce la injusticia histórica sufrida por la demandante, pero Isadora no gritó, no corrió, imaginando una vida de lujo. No se abrazó a su hijo, llorando de alegría como sucede en las películas. En cambio, se sentó y lloró. Lloró de una manera que fue tan profunda, tan visceral, que causó que personas en esa sala que ni siquiera la conocían rompieran en llanto, también porque Isadora comprendía algo que el mundo no. Comprendía que 34 años
Es un tiempo infinito. Comprendía que su cuerpo nunca se recuperaría, que sus manos nunca estarían sin cicatrices, que su corazón, literalmente, estaba dañado por años de estrés y sobrecarga. Ann comprendía que aunque la justicia había llegado, llegaba 34 años demasiado tarde. Pero también comprendía que sus hijos, Joe y Marina, ahora sabían la verdad en que no eran los hijos de una mujer rota. Eran los hijos de la heredera de un palacio. Una semana después, Isadora entró al palacio por primera vez, como su propietaria. Ann caminó por esas puertas que había limpiado con sus propias manos. Caminó por los pasillos que conocía de memoria. Vio la escalera de mármol blanco por la cual subía diariamente cargando cubos de agua. Vio la cocina donde nació. Vio las habitaciones donde sus hermanos legítimos habían jugado a Ann. Y en ese silencio, rodeada por muros que eran ahora legalmente suyos, Isadora hizo algo que nadie esperaba. Ann decidió no quedarse porque Isadora, quien podría haber elegido vivir en el lujo después de 34 años de infierno, quien podría haber exigido reparación y comodidad, decidió hacer algo diferente. Decidió transformar el palacio en una escuela, no una escuela exclusiva para ricos, una escuela para niños pobres. Para niños como sus hijos fueron, para niños cuya sangre les decía que eran menos, pero cuyo potencial era infinito. Utilizó su fortuna para construir aulas modernas, para contratar a los mejores maestros, para garantizar que cientos, luego miles, de niños que vivían donde ella vivió, que sufrían lo que ella sufrió, tuvieran la oportunidad que el mundo nunca pensó en darles. Y cada día, mientras caminaba por los pasillos del palacio que una vez fue símbolo de su esclavitud, y que ahora era símbolo de su libertad, Isadora comprendía algo que es casi sagrado. A la verdadera herencia no es un palacio, es lo que haces con lo que tienes. Isaac, le das. Es como transformas el dolor de ayer en oportunidad para alguien mañana. Isadora murió el 7 de noviembre de 2019. Ann tenía 55 años. Su corazón, que había resistido tanto peso, que había latido bajo tanto dolor, finalmente se detuvo. Pero cuando murió, fueron miles las personas que vinieron a su funeral. A personas que habían estudiado en su instituto, personas cuyos hijos habían sido educados bajo el techo de ese palacio, que una vez fue cárcel, y se convirtió en esperanza. Niños que ahora eran adultos, familias completas que habían sido transformadas. A sus hermanos legítimos, murieron años antes, olvidados, pero Isadora, la hija ilegítima, la sirvienta, la mujer que fue violada por el sistema, es recordada. Ann Jo, o se convirtió en hombre de negocios que continuó el legado de su madre. Marina se convirtió en directora de un hospital que atiende a los pobres. Añoy. Más de 100.000 niños han sido educados en el instituto que Isadora creó. 100.000 historias diferentes, 100.000 futuros que de otra manera nunca hubieran existido. 100.000 herederos de un palacio que es de todos. Annie. Ahora, necesito que entiendas por qué realmente te conté esta historia. No es solo porque es hermosa. Es porque todo lo que le sucedió a Isadora está sucediendo ahora mismo a Ann en este segundo. Ann, hay mujeres en las calles vendiendo su cuerpo para alimentar a sus hijos. Hay personas trabajando en mansiones que las explotan. Hay herederos que nunca reciben lo que les pertenece, porque el sistema está diseñado para que el poder permanezca en manos de quienes ya lo tienen. Y la mayoría de ellas nunca reciben justicia. Nunca reciben un palacio. Ann, pero Isadora nos enseña algo que es infinitamente más valioso. Nos enseña que incluso cuando el sistema te aplasta, incluso cuando no tienes nada excepto tu determinación, hay una manera de vivir que es tuya, en una manera de amar que es tuya, una manera de transformar el sufrimiento en significado que es solamente tuya. Mira a tu alrededor ahora. Sí, eres una madre que está luchando sola, que está trabajando sin dormir, que está sacrificando cada parte de ti para que tus hijos tengan una oportunidad. Quiero que entiendas algo que es verdadero. No eres invisible. Tu trabajo importa en tu sacrificio. Importa. Heirs, como Isadora, eres la verdadera heredera. En sí. ¿Conoces a alguien que lo es? Comparte esta historia, porque hay personas hundiéndose en el mismo infierno en el que estuvo Isadora, y necesitan saber que la salida existe en sí. Lo que acabas de escuchar te tocó. Si sentiste que Isadora estaba hablándote, suscríbete a Fábulas del Silencio. No porque vaya a cambiar tu vida mañana, sino porque necesitamos un lugar donde historias como esta sean recordadas, donde las luchas
silenciosas, sean honradas, donde se entienda que el verdadero poder no es lo que el mundo ve, sino lo que construyes en la oscuridad, porque cuando te suscribes, cuando compartes, estás haciendo lo que Isodora hizo. Estás transformando el dolor de ayer en oportunidad para mañana, a la próxima vez que veas a una empleada doméstica, a una madre luchando sola, a alguien que el mundo ha decidido que es invisible. Recuerda a Isodora. Recuerda que bajo esa ropa gastada, bajo esa cara cansada, hay alguien que podría ser heredero de un palacio Na. Hay alguien que es capaz de transformar el mundo. Eso eres tú. O eso es alguien que conoces y mereces ser recordado. Anisodora lo fue. Después de 34 años, finalmente lo fue. Guay su historia. Vivirá para siempre en fábulas del silencio. Ampara Isodora, para todas las Isadoras del mundo, para quienes heredan no palacios de oro, sino legados de amor transformado. Tu lucha fue vista. Tu sacrificio fue honrado. Tu memoria vivirá en cada niño educado, en cada corazón tocado, en cada historia compartida. Eres la verdadera heredera.